Supercrack Estrella presenta El crimen de Alcácer o El aliento del monstruo en ficciones. Imagina en la novela Las otras niñas que el asesino de Alcácer sale de la clandestinidad con una vida aparentemente normalizada. El llamado crimen de Alcácer fue mucho más que el triple asesinato, con ingredientes sexuales y sádicos, de Miriam, Tony y Desiree, también conocidas como las niñas de Alcácer. Un tornado sociológico, mediático y emocional que sacudió a una España embriagada por los triunfos de las Olimpiadas y la Expo. Han pasado 30 años y se han producido otros muchos asesinatos, algunos con gran proyección mediática como el que llevó injustamente a prisión a Dolores Vázquez. Pero la huella de Alcácer perdura por ser un hito que representa en el inconsciente colectivo el sacrificio ritual de la inocencia, y no solo la inocencia de las 3 desdichadas víctimas. Con el tiempo el recuerdo de los hechos atroces y su obscena manipulación se ha ido filtrando y ha destilado fabulaciones inspiradas de forma más o menos vaga en la realidad. No se trata de las crónicas periodísticas que se publicaron el pasado siglo, sino de relatos de ficción en los que se puede percibir el fétido aliento del monstruo. Pero en algunos de estos relatos de ficción salidos de la imaginación del novelista, yo en mi canal he encontrado que tienen mucha lógica, sobre todo el que sitúa a Antonio Anglés en Noruega, siempre todo esto desde mi punto de vista. En el mismo año que desaparecieron las niñas de Alcácer, en 1992, producían quema de iglesias todos los meses. Curiosamente el mes de noviembre no hubo ninguna quema de iglesias, y curiosamente este es el mes que desaparecieron las niñas de Alcácer. Parece una especie de patrón, una cronología, o simple casualidad. Luego en el mes de diciembre se produce 2 quemas de 2 iglesias en Noruega, rompiendo la tendencia de una sola iglesia. Viernes, 13 de noviembre de 1992. Miriam, Tony y Desiree, desaparecieron. La siguiente es una lista parcial de los incendios provocados a iglesias 1992. 23, May. Incendio de Storebæk-Bergen. 06, junio. Incendio de Fantoftenbergen-Barg-Vikernes, fue sospechoso durante la investigación, pero no se encontraron pruebas. 01, agosto. Incendio de Rebeimen-Stavanger. 21, agosto. Incendio de Holmenkollen en Oslo. Barg-Vikernes y Bardufoss, fueron encontrados culpables. 01, septiembre. Incendio de Ormoya en Oslo. 13, septiembre. Incendio de Skjolden, Vindafjord, Barg-Vikernes y Samot, fueron encontrados culpables. 03, octubre. Incendio de Auketo en Oslo. Viernes, 13 de noviembre de 1992. Miriam, Tony y Desiree, desaparecieron. 24, diciembre. Incendio de Asane en Bergen, Barg-Vikernes y Horninge-Tunsberg, fueron encontrados culpables. 25, diciembre. Incendio de una iglesia metodista en Sarpsborg. Un bombero resultó muerto, mientras luchaba contra el fuego. Poco a poco la escena de comienzo de los años 1990 fue desapareciendo, también debido al encarcelamiento y muerte de algunos de sus miembros principales, tales como John Notveit, por el asesinato de un gay argelino. Aunque Mayhem, en su publicación de 1995, llamada Dawn of the Black Arts, resurgió el recuerdo de lo sucedido colocando de portada la fotografía de su exintegrante de AD que tomaron sus compañeros de grupo, Euronymous y Elamer. A finales de los 90 surgió una nueva hornada de músicos noruegos, que influenciados por todos estos grupos, adoptaron unas nuevas formas en cuanto a técnica y profundidad. Cabe destacar la escena de Oslo, con los Dimmu Borgir como principal exponente. Su nombre procede de una zona volcánica islandesa donde, según la mitología nórdica, se escondía en un cráter la entrada al infierno. Significado de Council of Wolves and Snakes de Dimmu Borgir. Consejo de lobos y serpientes de Dimmu Borgir explora temas de poder, transformación y la naturaleza oculta de la existencia. Las letras capturan una sensación de caos e incertidumbre, mientras los nómadas se aventuran hacia lo desconocido, atravesando la oscuridad y abrazando un nuevo amanecer. La canción sugiere que los humanos, retratados como dioses, son peones en un juego secreto, ajenos a las fuerzas mayores en juego. Aunque nadie posee un conocimiento verdadero, todos tienen una sensación de conciencia en el reino del juego sagrado. La imaginería de los lobos y las serpientes representa astucia, adaptabilidad y la naturaleza primordial inherente a la humanidad. Las referencias al abrazo del dragón simbolizan la rendición ante un poder o autoridad abrumadores, posiblemente representando una fuerza transformadora que puede provocar cambios. Esta fuerza se representa como atractiva y peligrosa, ya que las letras dicen cede al abrazo del dragón. También se explora el concepto de trascendencia, sugiriendo que los humanos tienen el potencial de elevarse por encima de su estado actual y convertirse en dioses en proceso de creación.
Esto implica un viaje hacia una existencia superior y el desprendimiento de las limitaciones del paradigma actual. La frase "una dimensión de la que estamos destinados a huir" sugiere un deseo de escapar de los confines de la realidad presente. Esto puede simbolizar un anhelo por algo más allá de lo conocido o un rechazo a las limitaciones del mundo material. Las últimas líneas de la canción, "La llegada está en la partida, somos esculpidos en la vida por las manos de la muerte", aluden a la naturaleza cíclica de la existencia. Implica que la vida y la muerte están entrelazadas, siendo la muerte una fuerza transformadora que da forma y otorga significado a la vida. En general, Consejo de Lobos y Serpientes explora un reino de misterio, dinámicas de poder y conocimiento oculto, enfatizando el potencial de autotrascendencia y la naturaleza transformadora de la existencia. Alrededor de 1992-1998, 52 iglesias fueron quemadas, 15.000 tumbas fueron profanadas y sus cementerios fueron pintados con símbolos satánicos por toda Noruega. Entre las estructuras religiosas más importantes que fueron incendiadas fue la iglesia medieval Fantoft, cerca de Bergen, quemada el 6 de junio de 1992, fue sospechoso Bart Vikernes pero no se encontraron pruebas, pero sí lo hallarían culpable de los incendios provocados a las capillas Holmenkollen y Skjold. Una fotografía de lo que quedó de la estructura Fantoft Stave se convirtió en la portada de su álbum Maske. Los proyectos de Inner Circle pudieron haber llegado muy lejos ya que algunos integrantes querían sacrificar a sacerdotes en sus iglesias antes de prenderles fuego, pero nunca se llevó a cabo, solo fueron sacrificados algunos animales. También se informó de un incendio en Suecia, de la cual se sospecha de la agrupación Abruptum, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Para coincidir con la publicación de su primer álbum de estudio de Mysteries Satanas, Vikernes y Arset habían conspirado para hacer estallar la catedral de Nidaros, que aparece como portada del álbum. Pero el asesinato de Arset por Vikernes en agosto de 1993 puso fin a este plan, y a la vez retrasó el lanzamiento del álbum. Los músicos Samot, Faust y Jorninge Tunsberg también fueron condenados por incendios provocados a iglesias. Los proyectos de Inner Circle pudieron haber llegado muy lejos ya que algunos integrantes querían sacrificar a sacerdotes en sus iglesias antes de prenderles fuego, eso quiere decir que por cada iglesia quemada había un sacrificio. Las niñas desaparecieron en noviembre, en ese mes no hubo quema de iglesias, pero en diciembre se quemaron 2 iglesias, ¿quiere esto decir que hubo 2 sacrificios, 3 niñas y 2 rituales con quema de iglesias? Repito, todo esto es una teoría, usando como fuente de inspiración relatos de ficción que sitúan a Antonio Anglés en Noruega. La hipótesis más extendida es que Anglés murió en el intento de llegar a las costas irlandesas, pero Díaz ha querido responder a la utrónica pregunta: ¿y si este tío no se murió y anda por ahí? ¿Dónde estaría y qué habría sido de él? El autor puso en marcha su imaginación. El mar expulsó a Anglés hacia la costa, pudo esconderse en un caserón abandonado y huir en la bodega de un avión rumbo a Noruega. Allí fue atropellado por error por un anciano que lo acogió en su casa, en medio del campo. Superado el mono por la falta de sustancias, y aprendiendo rápidamente inglés y dedicado a las tareas del campo, el criminal número 1 de España se creó una nueva identidad. Logró limpiarse, resetearse. En la ficción de Noruega y otros países de Europa el diablo cada día está más presente, quizás el año 1992 fue la puerta de salida a todo lo que tenemos en nuestros días. Un escritor no tiene que gustar a todo el mundo. Es algo que tiene clarísimo Karl Ove Knausgård, Oslo, 1968, un autor que levanta cejas, pasiones y polémicas. Musicalidad y valentía, dicen unos. Excesivamente prolijo, dicen otros. Ahora publica La Estrella de la Mañana, Anagrama, una novela enigmática en la que varios personajes se entrecruzan. Después de las excelentes críticas de sus 2 primeras novelas, Knausgård saltó a la fama internacional con los sucesivos 6 volúmenes que conformaron el proyecto Mi Lucha, que suma más de 3.500 páginas. La polémica empezó por el título y siguió por exponer demasiado las vidas privadas de su familia y amigos, incluida su exesposa. Vendió su alma al diablo, dice él. Y vendió en Noruega 500.000 de copias. Atrás queda la autoficción. En La Estrella de Mañana vuelve la narrativa, y las marcas de estilo de Knausgård. Los claroscuros en la pareja, la familia como institución determinante, la misteriosa adolescencia, los insertos ensayísticos, la naturaleza y el maximalismo cotidiano. Cuando era pequeño, mi mes favorito era julio. No es de extrañar, pues es el mes más infantil y sencillo, con sus largos días llenos de luz y calor.
De adolescente, lo que más me gustaba era el otoño, la oscuridad y la lluvia, tal vez porque añadía a la vida una seriedad que me parecía romántica, y contra la que podía defenderme. La infancia fue la época para correr a todas partes y simplemente existir. La juventud fue el descubrimiento de la extraña dulzura de la muerte. Knausgård se adentra de nuevo en esas grietas entre la superficie de lo cotidiano y lo trascendente, lo bello y lo monótono. El autor, esta vez, desaparece como sujeto. En su lugar, una maraña de narradores se agrupa en torno a un acontecimiento: la aparición de una nueva estrella. La atmósfera es inquietante y expectante. Algo se acerca fuera de cuadro. No planeo lo que voy a escribir, pero esta es la primera de una serie de 4 novelas. Este libro solo abarca 2 días de la historia que tengo en mi mente, pero atentos a esta novela de ficción del escritor noruego, y dime si no te recuerda a lo ocurrido en el año 1992. La estrella de la mañana, Karl Ove Knausgård. Cuando vi que proponían este libro en Masa Crítica de Babelio me llamó la atención. Hace tiempo que quería leer algo de Karl Ove Knausgård, pero me imponía la idea. Me daba la impresión de que es un autor difícil de leer, dado a escribir obras magnas y complejas. Recordemos que para su autobiografía, que publicó cuando solo tenía 2 novelas en el mercado, escribió 3.500 páginas en 6 tomos. Cuando recibí el libro, 775 páginas con la frase "el retorno a la novela de un autor de estilo inconfundible" en la faja, no me quedé más tranquila. Y, sin embargo, empiezas a leer y te engancha. La novela transcurre a lo largo de 2 días en una zona costera vacacional de Noruega. Los capítulos están narrados en primera persona, cada uno desde el punto de vista de un personaje, y hay 9 personajes en total. Un hombre de vacaciones con sus 3 hijos y una esposa con un brote psicótico. Una mujer, pastora en una iglesia y traductora de la Biblia, que tiene problemas en su matrimonio. Una joven dependiente de una tienda de comestibles que se encuentra con un antiguo profesor de quien no quiere saber nada. Una enfermera que trabaja en trasplantes de órganos y una noche vive un suceso espeluznante. Un periodista de moral dudosa y el punto de vista de su mujer, que trabaja en una residencia de personas con discapacidad. Un hombre que lleva una vida solitaria y ociosa en su cabaña de la costa. Su medio de vida es el ingreso que le pasa mensualmente su padre, millonario. Las historias se entrecruzan ligeramente de vez en cuando, pero son bastante independientes. Al principio cuesta un poco entrar, no lo niego. La vida cotidiana de cada personaje se cuenta en detalle, hasta el punto de que tenemos capítulos de 50 páginas, pero poco a poco se va viendo un hilo vertebrador. Ese primer día ha surgido una nueva estrella en el cielo, y a esto se van sumando cosas raras, que primero se perciben levemente, pero luego se hacen cada vez más patentes. Una extraña ola de calor, estamos en Noruega, apariciones bíblicas de cientos de animales, visiones extrañas, un crimen macabro. ¿Será todo debido a la influencia de la nueva estrella? Esta tensión, estos elementos sobrenaturales que van poblando la trama poco a poco van cobrando importancia y van creando una atmósfera cada vez más inquietante. El libro de hecho está escrito a ritmo de thriller. Es un poco pausado al principio, pero cada capítulo termina con un cliffhanger que te deja con ganas de seguir leyendo. De hecho, yo me descubría mirando el índice para ver si tal personaje volvía a aparecer. Hay algunos que solo salen en un capítulo, a otros se les dedican más. En algunos casos, la historia queda en el aire y no aparecen más capítulos de ese personaje. Al final entendí, también mirando por internet, que este es solo el primer libro de una serie que no sabemos cuántas novelas va a tener. De hecho creo que no lo saben ni el autor, que, por lo que he leído en alguna entrevista, va escribiendo un poco según se lo dictan las musas. Viendo las 3.500 páginas de su autobiografía, creo que tenemos historia para rato. ¿Voy a seguir leyendo esta serie? De momento es un sí rotundo. Me da igual lo largo que sea, pero yo quiero saber qué les pasa a los personajes que ha creado en La Estrella de la Mañana. Pero esto me hace preguntarme lo siguiente: ¿hasta qué punto está Knausgård exigiendo mucho al lector? Que se embarque con él en una lectura de miles de páginas, que esté dispuesto a comprarse 4 o 5 libros de 700 páginas cada uno, y a veces sin conocer siquiera al autor. Yo de momento me embarco en el viaje, pero no tengo claro hasta qué punto es mucho pedir ni tampoco si esta es una buena estrategia para ganar nuevos lectores. Por cierto, he mirado la contra, las solapas, la cubierta, y en ningún sitio pone que es el primer libro de muchos, así que avisados estáis. Año 2021. El Diablo, la polémica canción de Chipre para Eurovisión que glorifica a Satán. La cantante griega Elena Psagrinou interpreta en Eurovisión este tema, que muchos han calificado de blasfemia.
Puede que haya ganado adeptos en Europa, pero la participación de Chipre en Eurovisión ha levantado ampollas en casa, escandalizando a los fieles por rendir homenaje al diablo. El Diablo, interpretada por la cantante griega Elena Tsagrinou, pasó exitosamente por la primera semifinal de Eurovisión celebrada en Rotterdam el martes por la noche, asegurándose un lugar en la final del 22 de mayo. Un pequeño grupo de personas con un potente sistema de altavoces con himnos ortodoxos a todo volumen protestó pacíficamente frente a la emisora estatal de Chipre el miércoles, diciendo que la canción promovía la adoración al diablo. La influyente iglesia ortodoxa de Chipre se había metido en la refriega cuando se dio a conocer la canción en febrero, pidiendo que se retirara la melodía. Miles firmaron una petición online a tal efecto. Debemos deshacernos de esta blasfemia, dijo un sacerdote ortodoxo griego que se negó a ser identificado. Es una afrenta para Chipre y un peligro para nuestros niños. Esto solo promueve la adoración al diablo, dijo la manifestante Eleni Ioannou, de 62 años. La antigua Eurovisión solía ser buena. Ahora todo es satánico. La Corporación de Radiodifusión de Chipre dice que la canción trata sobre la batalla entre el bien y el mal. El Diablo no es la única canción de Eurovisión con guiño a Satanás, como demuestra el Fallen Ángel de Noruega, que Tix interpreta encadenado y con alas blancas. Los Países Bajos albergan la nueva edición de Eurovisión, que atrae a una audiencia televisiva de unos 200 millones, después de que el cantautor holandés Duncan Laurence ganara el concurso de 2019 con la canción Arcade. El festival no se realizó en 2020. En cambio, los fanáticos acérrimos tuvieron que conformarse con el éxito de Netflix, Festival de la Canción de Eurovisión. La historia de Fire Saga, con un torpe dúo de almas gemelas, una rueda de hámster gigante, el favorito de culto Jaja Ding Dong y elfos asesinos. Satanás, como demuestra el Fallen Ángel de Noruega, que Tix interpreta encadenado y con alas blancas. Todo en un color azul como es el antimundo, como esas luces que cada día se ponen más por todo el mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.